Mira, eso fue uno de los momentos más inolvidables de mi vida y he tenido muchos, porque aquel hombre confiscó el barco con lágrimas en los ojos. Aquel hombre, y yo lo digo y me emociono. Parado delante de mí me pregunta, ¿usted piensa entrar en aguas cubanas? Yo le digo, yo pienso entrar en aguas cubanas todos los días de mi vida. Inmigración ha sido una carta de negociación constante del gobierno del régimen de Cuba con el gobierno de Estados Unidos. El presidente es el responsable de esa ley. De un plumazo el presidente la puede quitar. Bueno, señores, estamos teniendo, Milanés está tratando de conectar y decirle al vecino que por qué cambió la contraseña. Entonces dice que ya, que no, que la deje ahí, que le dé la señal que va a seguir. Pero bueno, señoras y señores, aquí tenemos a un gran patriota, a un gran hermano, un gran cubano. Uno de los objetivos de nosotros, señores, cuando empezamos a hacer este show, uno de los principales objetivos era que la gente que está ahora en las redes sociales, que está siguiendo la lucha contra la tiranía, conociera que hay patriotas, patriotas que llevan muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo haciendo un trabajo por la libertad de Cuba, y hay veces que por una cuestión no de desinterés, sino por una cuestión de logística, que no estaba todo coordinado para que todo el mundo conociera su trabajo. A veces eran desconocidos y no todo el mundo ha oído hablar, y aquí lo tenemos para que lo conozcan, para que lo vean no solamente en fotos, ya lo están viendo aquí en cuerpo y alma, casi que cuerpo y alma, porque va a estar hablando con nosotros. Patriota, es muy cubano, un hombre firme, de ideas fijas, todo por la libertad de Cuba. Ramón Saúl Sánchez, aquí está con nosotros. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Bonco. Un honor estar contigo y con toda tu audiencia, y muchos éxitos en este programa que sé que lo vas a tener. Bueno, primero que nada queremos decir que hace poco salió una película que ni me quiero ni aprender ni el nombre, ni me interesa, porque como yo estoy esperando la de los platados, sí está diciendo la verdad, pero esta película acerca de la voz de los hermanos al rescate, ha sido muy tergiversado. ¿Entiendes? Nosotros queríamos ahora, maestro, que conversar con usted para que la gente conozca la realidad de su lucha, del tiempo que lleva haciendo, y unas cuantas preguntas que le vamos a hacer acerca de su situación actual, que nos aconseje a nosotros y hablemos y que sepamos. George. Señores, como ustedes saben, en este canal hablamos de billetes, de ahorro y de inversión, pero no con las emociones. Con las emociones nos expresamos, nos desbordamos, mucho corazón y mucho cariño para hacer estos videos. ¿Qué te pasa a ti? Exprésate en el canal, dale like, dale dislike, síguenos, no nos síguenos, borra los videos, compártelo, hasta repórtalo si te ofende, pero haz algo, ahorra el billete, pero no las emociones. Ahí está Manuel Milanés, y que nos aconseje y que nos diga, toda la experiencia que usted ha acumulado, porque la lucha continúa, maestro, la lucha continúa, y con su experiencia y con su guía, yo creo que vamos a poder hacer muchas cosas nuevas. Ahí le presento a mi hermano Milanés, está ahí. ¿Qué tal, don Ramón? ¿Cómo está? Ahora lo vemos. ¿Cómo está, Milanés? ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Un abrazo y que Dios te acompañe mucho siempre. Amén, amén. Ahora, Milanés, ahí está. ¿Está frisado, Manuel? Mira, Manuel tiene problemas con el internet. O sea, ¿cuál era el principal, el motivo que lo hacían, y cuál era la inspiración? ¿Qué es lo que querían hacer? Gracias, porque hablando con Milanés y contigo, pues veo que el propósito del programa, entre otras cosas, en muchas otras cosas, es precisamente hablar de la cuestión cubana y de informarle a la población acerca no solamente de quienes luchamos, sino estamos luchando en el presente, sino también de aquellos que en el pasado han luchado ya porque han fallecido, porque han sido ejecutados o porque tienen mucha edad, quizás no puedan seguirlo haciendo. Pero hay muchos vivos que en su corazón, aunque físicamente no puedan, quisieran seguir haciendo. Yo empecé en la lucha al llegar del destierro al destierro. Mis padres me enviaron al destierro para que no enviaran a un hermano más joven y a mí a luchar en guerras de estas imperiales que el régimen mandaba a los cubanos a África y otros
lugares para favorecer a la Unión Soviética. Y llegué cuando tenía unos 12 años más o menos con mi hermano, más joven que yo. A los 15 años me involucré en la lucha. Comencé con Alfa 66, con los entrenamientos. Con la lucha de Alfa 66 hacía solamente un tiempo que el valiente Vicente Méndez y el valiente José Rodríguez Pérez, en dos guerrillas diferentes, se habían lanzado en Cuba para tratar de ver a Cuba libre, y desgraciadamente terminaron ejecutados por el régimen. Todos nosotros estábamos con un deseo muy grande de ver a nuestra patria libre. El mundo no nos comprendía, el mundo apoyaba a la dictadura y eso nos indignaba. Así empecé, a los 15 años empecé los entrenamientos y a luchar con diferentes organizaciones a través de todo el proceso. Después, hasta que llegó un momento en que terminé en prisión por mi lucha. Me llevaron ante un gran jurado federal en Nueva York para que hablara lo que supuestamente supiera yo acerca de un supuesto atentado en contra de Fidel cuando vino a las Naciones Unidas en el año 79. Yo me negué a hablar, por supuesto, no soy informante. No estaba y no estoy de acuerdo con los métodos violentos, especialmente fuera de Cuba ni dentro de Cuba, en ningún lado. Tampoco iba a encarcelar a los cubanos que estaban tratando de hacer algo, si es que lo que yo dijera podría encarcelarlo. Simplemente le dije al señor Rudolf Giuliani, que era mi fiscal, el fiscal de todos nosotros, que él tenía el derecho a investigar lo que él quisiera, pero que no contara conmigo. Me condenaron a 9 años de prisión por no ante el gran jurado. Primero me dieron 4 años de desacato civil y después lo convirtieron en desacato criminal, 9 años de prisión. La Corte de Apelaciones se revirtió y lo redujo a 4 años, diciendo que el delito mío era meramente permanecer en silencio. Bueno, ahí ya había cumplido 4 años y medio cuando vino la decisión de la Corte de Apelaciones y salí libre. Yo en ningún momento fui acusado ni tampoco convicto de ningún acto de terrorismo ni de ningún acto violento. Mi delito fue meramente permanecer en silencio, lo cual era mi derecho bajo la Constitución de los Estados Unidos. Y ahí comencé a hablar de la lucha cívica no violenta. Eso no se conocía aquí en el destierro. Y yo en la prisión tuve mucho tiempo de meditar porque una cosa tan hermosa como la libertad había que obtenerla a través de algo tan horrible como la violencia, y llegué a la conclusión que nuestra lucha inclusive necesitaba de la no violencia por 2 razones fundamentales. La primera, porque esencialmente nosotros creemos en dar vida, no en quitarla, y además porque la situación cubana llegó a donde estamos no por gusto. Eso no salió por un milagro que de pronto nos invadieron los comunistas ni nada. Desgraciadamente nosotros que somos muy virtuosos en muchas cosas como trabajadores, buenos amigos, buenos familiares, etcétera, como hemos demostrado aquí en Miami, en la parte política fuimos muy difíciles y llegamos a crear el monstruo que tenemos. No nos lo merecemos, porque nadie se merece eso, pero de alguna manera tenemos que aceptar la responsabilidad que hay que cambiar actitudes hacia las más democráticas para poder ver libre a nuestra patria. Y ahí pues empecé a plantear al exilio cubano la lucha cívica no violenta y se presentó la oportunidad de hacer la primera flotilla democracia para ir frente a las costas de Cuba. Eso yo lo propuse en una reunión de hacer la flotilla. Otro compañero del movimiento en aquellos tiempos, León Rocío, planteó que fuera el 13 de julio. Organizamos la primera flotilla. Nosotros habíamos participado en 2 flotillas en un grupo que se llamó Grupo de Misiones Especiales de unos cubanos muy luchadores que habían hecho 2 flotillas hasta el paralelo 24. Pero nosotros queríamos entrar. Nosotros reclamábamos el derecho al retorno. Organizamos la primera flotilla. Y fuimos 3 embarcaciones, partimos desde Cayo Hueso, fuimos 3 embarcaciones. Ni te cuento cuántos esfuerzos hizo el Washington para que no hiciéramos la flotilla, pero era legal. Nosotros estábamos haciendo todo legalmente. Llegamos allí a las 13 millas, paramos, yo di la orden de parar a los barcos y en el barco en que yo iba, que se llama Democracia, penetramos en aguas cubanas, fuimos golpeados por las patrulleras cubanas,
reclamábamos el derecho como cubanos a entrar en nuestro país libremente. Ningún tirano ni ningún poder, no importa cuán amigo o democrático sea ese poder, tiene derecho a decirle a un ciudadano de otro país: no entres en tus aguas porque el tirano de tu país no le gusta. Especialmente cuando los barcos americanos entran en Cuba. Y ahí nos golpearon las patrulleras y el movimiento, que hasta ese momento se llamaba Comisión Nacional Cubana, comenzó a llamarse de ese momento en adelante Movimiento Democracia, por el nombre del barco. Por eso decimos que el Movimiento Democracia en el 1995 nació en aguas cubanas, y de ahí hemos hecho 27 flotillas con cada una su historia. Hemos llevado luces de libertad frente a las costas de Cuba. Hemos hecho muchas campañas por los balseros cubanos durante años. Los balseros, los familiares de los balseros por años, por décadas, llamaban a mi teléfono cuando se les perdía a sus seres queridos, no sabían dónde estaban, tenían problemas acá. Hicimos casos, hice huelgas de hambre por los balseros del puente de las 7 millas. Llevamos a las cortes al gobierno de Estados Unidos cuando el caso de los balseros del Faro, del en el Faro, American Shoal, del famoso Faro. Ahí estuve con usted, ahí estuve con usted. Ahí, en eso. Estuviste tú ahí presente, correcto, y muchas personas. Después también, por el concepto del derecho al retorno, lanzamos la campaña cuando el primer crucero entró en Cuba, iba a entrar en Cuba, el crucero ya se me olvidó el nombre de la compañía, iba a entrar en Cuba por primera vez, Carnival, perdón. La compañía Carnival. No dejaban montar a los cubanos, y nosotros nos opusimos a eso. Nosotros no nos opusimos que fuera el crucero, ni nunca nos hemos puesto eso. Nosotros nos oponíamos a que eso sirviera de instrumento para discriminar a los cubanos. Y hicimos una campaña con mucha gente, hicieron una campaña, nosotros dirigimos la campaña, pero muchas personas participaron, de manifestaciones, de una flotilla frente a los barcos, etcétera, y logramos, y yo me reuní con el presidente de Carnival, le pedí que demandara del régimen de Cuba que permitiera a los cubanos entrar en la isla. Él al principio decía eso, yo no sé cómo eso va a ser posible. Yo le dije: mira, tú eres negro, él es negro, tú eres negro, tú hubieras hecho parte de aquella horrible práctica de discriminación de que un negro, cuando se montara en una guagua, tuviera que sentarse en la parte de atrás del ómnibus para darle paso a los blancos adelante. Claro que no. Me dijo que no, claro. Digo, claro. Bueno, eso es lo que estás haciendo cuando tú no dejas que a bordo de los barcos se monten los cubanos. Estás obligando a los cubanos a sentarse ni siquiera en la parte de atrás del bus, en este caso el barco, sino a quedarse y no poder montarse donde gente de otras ideas se pueden montar. Bueno, el hombre hizo las gestiones y el régimen de Cuba accedió. No solamente el régimen de Cuba accedió, nosotros veníamos haciendo una campaña de muchos años, desde que entramos en aguas cubanas y antes también, del derecho al retorno, y a través del mar o a través de cualquier otra manera, pero estaba siempre prohibido el mar. Por lo tanto, el régimen, un mes después, anunció que levantaba esa prohibición, que aunque no iba todavía a permitir que los cubanos entraran por razones logísticas, ya legalmente no estaba prohibido. Hemos venido haciendo ese tipo de campaña con la lucha cívica no violenta. Hemos apoyado a los balseros cubanos siempre, hecho huelgas de hambre, hemos hecho manifestaciones. Yo dirigí la campaña de Elian González, de manifestaciones en las calles. Me dieron un culo a la cabeza delante de la puerta y se llevaron al niño Elian González por encima de mí, me pasaron por arriba. Apoyamos a los opositores dentro de Cuba. El Movimiento de Democracia está muy bien organizado dentro de Cuba, en La Habana principalmente. Hay 15 delegaciones, una en cada municipio, lo dirigen personas que queremos mucho y cubanos que llevan mucho tiempo luchando por la libertad de Cuba. Lourdes Esquivel, que es una dama de blanco, además de ser dirigente del Movimiento de Democracia. José Díaz Silva, que es el presidente del movimiento dentro de Cuba, y otros muchos muy distinguidos cubanos que luchan allá adentro. Y así hemos seguido, mis hermanos, por la libertad de Cuba. Bueno, Milanés, yo tengo que decirle y a toda la gente que está escuchando que mi primer activismo, el primer activismo que yo hice en este país
fue en el Movimiento Democracia. En el Movimiento Democracia empezamos con la campaña, que soy fundador de la campaña Yo No Coopero, junto con Amaury Gutiérrez, y esta campaña Yo No Coopero con la dictadura. ¿Se acuerda, maestro? Año 2006, por ahí, hace muchísimo tiempo. Esa la lanzó el Directorio Democrático. El Directorio Democrático, nosotros la apoyamos. Y ahí fue cuando yo estaba entregando, que yo lo conocí y que yo vi como que era todo su trabajo que estaba haciendo, y tuvimos la oportunidad de hablar mucho. Maestro, quiero que ahora usted nos cuente, porque queríamos tener una conversación, pero de hechos felices, de hechos que usted haya logrado, de satisfacciones que tenga con su trabajo, las misiones cumplidas. Desgraciadamente hay siempre más historias negativas cuando se lucha y se vive bajo una tiranía por 60 años como ha tenido que vivir el pueblo de Cuba, y ha habido tanta conjura por parte de tantos poderosos en el mundo y otros no tan poderosos, pero igualmente viles. Hay muchas cosas negativas. Un decreto presidencial que tiene Estados Unidos contra el Movimiento Democracia para que no entremos en aguas cubanas, y lo han firmado todos los presidentes, incluyendo, desgraciadamente, este presidente, que nos quieran repatriar para Cuba, el presidente anterior y también este presidente. Eso duele, eso son cosas adversas. Cosas positivas, luchar. Hemos luchado, y luchando creo que estamos haciendo cosas positivas. Estamos sembrando. A veces nos equivocamos, muchas veces, pero también a veces tenemos acierto. Cada vez que pudimos ayudar a reunificar una familia, cada vez que logramos un éxito en una huelga de hambre, en todas, gracias a Dios, logramos éxito por la población que nos apoyó. Desde cuando nos confiscaron el barco de derechos humanos, yo hice una huelga en el downtown de Miami, y la masividad del respaldo causó que el presidente Bill Clinton nos devolviera el barco, hasta cuando hicimos la huelga de hambre, cuando repatriaron el grupo de cubanos desde el puente de las 7 millas, y el gobierno de Estados Unidos accedió a darle las visas, porque después el régimen de Cuba no le dio la carta blanca, y cosas así. En la misma campaña de Carnegie que logramos, el derecho al retorno que se viene luchando, y que desgraciadamente nos costó mucho, porque nos han confiscado 3 embarcaciones en ese proceso. El barco Democracia estuvo preso por reclamar el derecho al retorno cuando entramos en aguas cubanas. El barco Derechos Humanos estuvo preso. ¿Y saben por qué estuvo preso el barco Derechos Humanos? Pues les cuento. Un día el doctor Oscar Elías Bisset iba a hacer una manifestación en el Parque Butari en La Habana, y nosotros preparamos secretamente al barco Derechos Humanos, lo llenamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y comenzamos a caminar rumbo a Cuba. De pronto nos descubrió el avión AWAC, ese avión grande que da vuelta con la antena redonda por ahí arriba. Nos descubrió y nos mandaron los guardacostas, nos abordaron, arrestaron el barco porque ellos decían que íbamos a entrar en Cuba. Nosotros nunca le dijimos si sí o si no. Yo simplemente le dije, yo no te voy a contestar esa pregunta porque es derecho de cualquier ciudadano entrar en sus aguas, y ustedes no tienen derecho a impedirlo. No importa si lo dice una ley. Había una ley que decía que se podía tener esclavos y era injusta, y hoy la rechazamos todos. Las flotillas Democracia han preocupado mucho al régimen de Cuba. En otra ocasión entramos en las aguas cubanas con un barco que se llamó, un barquito chiquito, Alberto Pérez, que en paz descanse, mi hermano del alma, Pablo Rodríguez, mi hermano del alma, que gracias a Dios sigue luchando, y yo, los 3 en un barquito de 17, 18 pies, entramos en aguas cubanas con todas las patrulleras ahí para reclamar nuestro derecho, y cuando salimos, el gobierno de Estados Unidos nos quitó el barco, nos quitó el derecho al retorno, nos llevó a un juicio en Cayo Hueso. La evidencia era el telón que decía mi derecho al retorno tirado así en el medio de la corte para impresionar al jurado, y el jurado lo que hizo fue emocionarse, nos dio el veredicto de no culpables con lágrimas en los ojos. Esos son triunfos, esos no son triunfos materiales. Yo admiro mucho y quiero mucho este país. Lo admiro por muchas cosas, pero por la que más lo admiro es por su apego a los derechos, por su sentido de civilidad. Fuimos encausados
pero el gobierno no pudo meternos tras la reja porque el pueblo, o sea, el jurado, nos encontró inocentes diciendo: un ser humano siempre tiene el derecho al retorno a su país. En la primera flotilla que hicimos, iban 13 barcos y ciento y pico personas. En la primera. En esa flotilla nos golpearon las patrulleras y en vez de eso ahuyentar a los cubanos de aquí del destierro, lo que hizo fue que los enardeció. El movimiento se conoció internacionalmente instantáneamente. En la segunda flotilla que organizamos iban 41 barcos y 500 y pico personas. Para que tú veas, o sea, la organizamos un mes y pico después, o 2 meses, porque una flotilla lleva 2 o 3 meses de organización, trabajando muy duro, mucha gente. Bien, el gobierno, al no tener ningún instrumento para detenernos legal, nos creó un decreto presidencial. El presidente Clinton creó un decreto presidencial que algunas autoridades, no voy a mencionar cuáles, la nombran diciendo el decreto democracia o el decreto Ramón Sánchez. ¿Por qué? Porque nada más que se ha aplicado en contra de nosotros. El decreto presidencial 68-67 desmontó la metodología de la lucha cívica no violenta que estaba acorralando el régimen de Cuba. Eso empezó a movilizar gente dentro de Cuba. La gente venía al malecón, la gente desde arriba de los edificios hacía reflejos, destellos hacia la flotilla con espejos. Nosotros se lo hacíamos a ellos, ellos a nosotros. Buscaron un instrumento para poder quitarnos los barcos. Me tienen a mí así contra la pared con la cuestión migratoria, que hace 20 años, ya casi ahorita, que presenté la residencia y no me la dan y me quieren repatriar a Cuba o mandarme a la Conchinchina para que no haga esa lucha. ¿Por qué? Porque esa lucha comenzó a ser muy efectiva. La metodología de ir frente a las costas de Cuba, que el cubano supiera que tú estás ahí, que el mundo supiera, porque eso atraía muchísima prensa. Nosotros hicimos 27 flotillas. En la segunda flotilla se hundió un barco, desgraciadamente, y Lázaro Gutiérrez, un cubano que amaba mucho su patria, falleció. Las flotillas eran agredidas por los espías, como no sé si ustedes saben que por lo menos 2 de los espías de la Red Avispa, como se llama la película, estaban infiltrados en el movimiento Democracia. Y René González, el protagonista de la Red Avispa, llegó a tener la llave de mi casa, porque era un compañero de nosotros del movimiento. Él era piloto y llegó a ser el segundo al mando del Grupo Aéreo Democracia, el tercero del Grupo Aéreo Democracia, que dirige Marcelino García y Freddy Flaquer. ¿Ve? Entonces, el régimen le cogió mucho miedo a esa metodología de lucha, a que fuéramos frente a las costas de Cuba, a que lleváramos, por ejemplo, en una ocasión llevamos una balsa llena de comida y de cosas para la población. Fidel Castro dijo que nosotros queríamos matar de hambre al pueblo de Cuba, y nosotros lo que hicimos fue que lanzamos una balsa grandísima con un cepelín de 40 pies, con un mensaje grabado hacia adentro de la bahía de La Habana diciendo al pueblo de Cuba: te queremos, esto es para ti. Esto es simbólico, pero es para ti. Cada vez que ha habido un ciclón o algo que ha golpeado a Cuba, nosotros, el movimiento, ha salido recolectado ayuda en la calle y la hemos enviado en la forma en que se puede enviar, obviamente, porque no queremos que llegue a las manos del régimen, y lo hemos hecho a través de las iglesias, etcétera. O sea, se ha hecho todo eso, ¿no? El decreto presidencial trataba de desmontar esa metodología y, de hecho, le metió miedo a los dueños de barco, a los pescadores, a la gente pobre y a la gente también de yate, la gente rica también, la gente que iba, le metieron miedo. Entonces, en la primera flotilla fueron 13 barcos, en la segunda flotilla fueron 41 barcos, ya en la tercera ya habían puesto en vigor el decreto presidencial, y eso hizo que comenzaran a mermar los participantes de sus embarcaciones por temor a perder sus embarcaciones. El gobierno inclusive mandó un fax a las marinas diciendo que quien fuera en los barcos, en aquel entonces, que quien fuera en los barcos podía perder su barco. Nosotros nos enteramos, hicimos una conferencia de prensa y Eliana Ros-Lehtinen nos apoyó muchísimo, y Bob Menéndez, el senador Bob Menéndez, siempre nos apoyó, se fajó mucho con Bill Clinton porque la flotilla saliera, pero el decreto permanece. Cada año lo ha extendido cada presidente.
y bajo ese decreto nos han confiscado las embarcaciones. En la vez que entramos en aguas cubanas, en el barquito de mi derecho al retorno, nos pedían 15 años de prisión bajo el decreto y 250,000 pesos de multa. ¿Tú sabes cuál era la acusación del barco Derechos Humanos cuando la confiscaron? La acusación lee: usted intentaba desembarcar en Cuba para participar de una manifestación pacífica y distribuir la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese era el delito. No ese era el delito. Robando. Ese era el delito, Dios. Eso es infame. Y ese decreto, cada presidente lo firmó cada año, y este también lo ha firmado. Lo firmó, lo creó Clinton y lo firmó cada año. Lo siguió Bush y lo firmó cada año. Lo siguió Obama y lo firmó cada año. Y el presidente Donald Trump lo firma y lo sigue cada año, porque es un decreto para proteger al régimen de Cuba de la ira que le da que nosotros vayamos frente a las costas de Cuba. Por eso es que nosotros le pedimos a cada presidente, y se lo hemos pedido a este también, y se lo vamos a seguir pidiendo, que derogue ese decreto, que ese es un decreto selectivo en contra de nosotros y debe ser derogado. Bueno, esto es ya por lo menos es una de las tantas demandas que le debemos hacer al presidente. Si es verdad que Trump está apoyando la causa de la libertad de Cuba, como él está diciendo, una de las cosas que tiene que tratar de quitar es este decreto. Dice Giselle Sam, el número del decreto es 6867. Si quieren saber más de esto, pueden entrar a la página democracia.org y ahí lo van a ver y pueden ver muchas cosas del decreto. Pero bueno, la cuestión es que ese decreto es parte de toda la política exterior de los Estados Unidos, que por un lado te pasan sanciones, pero por otro lado el régimen de Cuba sigue recibiendo a los balseros cubanos y a los cubanos que son retornados a Cuba. Si el régimen de Cuba no tuviera algún tipo de acuerdo tras bastidores con el gobierno de Estados Unidos, no lo recibiría. Diría, no, estoy bravo, ya, no lo hago, como es el estilo de ellos. Eso lo sabemos. ¿Por qué lo recibe? Lo recibe porque hay otros intereses. ¿Cuáles son los intereses? La flotilla Democracia para el régimen de Cuba era tan crucial que se sentaba a hablar con los Estados Unidos. Yo tengo una cantidad tremenda de cartas del gobierno de Estados Unidos explicándome a mí cuántas veces ellos se reunían con el régimen de Cuba y le decían al régimen de Cuba, el régimen de Cuba le decía a ellos que no quería que nos dejaran salir, que no quería que yo hiciera una manifestación frente a la sección de intereses porque me iban a poner no sé qué cuántas cosas, que no quería que los barcos salieran, etcétera, etcétera, etcétera. Una pila de cosas. ¿Cuál es los acuerdos? Solamente puedo especular, pero hemos tenido también amigos en los gobiernos y amigos que nos han dicho la verdad, amigos sinceros. Aunque los gobiernos hayan mantenido ese enlace por detrás, mira, o tú paras a estos cubanos que están haciendo estas cosas aquí, o yo no te voy a recibir a más cubanos. Inmigración ha sido una carta de negociación constante del gobierno del régimen de Cuba con el gobierno de Estados Unidos. Tanto cuando el régimen de Cuba ha estimulado éxodos para crear conflicto, para sentarse a hablar con los Estados Unidos, como como le ha pedido Estados Unidos, cuando Estados Unidos le ha pedido que reciba de regreso a los criminales y a los que no son criminales, cubanos que salen huyendo de la isla, están siendo enviados hoy, en estos tiempos, de regreso a Cuba, a pesar de que tienen la manera de probar que eran activistas dentro de Cuba. ¿Pero por qué es eso? Porque no nos hemos unido. El día que nos unamos y apelemos al presidente, a este presidente, es decir, el señor Trump, nosotros sabemos que usted es amigo de los cubanos, nosotros sabemos que usted siente por los cubanos. Ayúdenos en esto. Vamos a levantar el decreto presidencial y el Movimiento de Democracia se compromete que no va a poner al gobierno de Estados Unidos, ningún gobierno, en ninguna situación, digamos, de enfrentamiento. Este es el ejercicio soberano de ciudadanos de ese país, el derecho a entrar en tu tierra. Si alguien le dice a un americano allá afuera, en Cuba, alguien le dice, mira, fíjate, las patrulleras de nosotros son las que no te van a dejar entrar en los Estados Unidos ahora cuando vayas para allá. Oye, ese cubano, ese americano se enardece, se indigna y apela a todos los recursos posibles para que le devuelvan su derecho. Bueno, pues nosotros somos así. Ese es un derecho de nosotros.
y aunque nos hayan golpeado, aunque ya estemos más viejos, aunque los barcos se nos hayan puesto viejitos también, el Democracia tiene el motor roto y lo estamos tratando de arreglar hace tiempo, pero lo estamos tratando de arreglar para seguir conquistando ese derecho, el derecho de los cubanos a entrar en su territorio. Pero para eso hay que unirse como pueblo, hay que reclamar que no sea solamente en lo que hablamos en los tiempos de elecciones. En los tiempos de elecciones se dicen cosas muy bonitas, se levantan mucho la esperanza, y eso es bueno, eso no es malo, pero hay que ir más allá de eso, porque esa tiranía no solamente esclavizó a Cuba, no solamente esclavizó a Venezuela y a Nicaragua, está queriendo esclavizar a los Estados Unidos. Están aquí dentro, y el cáncer hay que cortarlo, y el cáncer está en Cuba. Es un decreto presidencial, el presidente es el responsable de esa ley. El presidente la extiende todos los años. Así que de un plumazo el presidente la puede quitar. Mira, el decreto es tan indignante que en la propia página del guardacosta por muchos años tuvieron una página en la página web que nosotros tenemos la muestra, la imagen, ¿no?, de esa página, que decía: bajo este decreto que se puso en vigor en 1996, se han expedido más de 3.000 permisos para que barcos americanos entren a Cuba y se han denegado 3, los 3 del Movimiento Democracia. Fíjate si es selectivo, si es cínico ese decreto. El gobierno de Estados Unidos siempre me decía que ellos no tenían contacto con el régimen de Cuba, que eso no era verdad. Un periódico de España, El País, sacó un artículo diciendo: en cada flotilla, el gobierno de Estados Unidos envía a un jefe de guardacosta a La Habana para montarse en la embarcación del régimen que coordina la operación de control para evitar un conflicto. Ellos nos negaban eso. Bueno, cuando sale el artículo, yo le pregunto a Michael Ronenberger por qué me dice de este artículo, y él me admite, sí, es verdad que hemos tenido contacto. Bueno, con el tiempo, nosotros bajo ese decreto dijimos: bueno, vamos a pedir permiso nosotros al gobierno de Estados Unidos bajo este decreto para que no digan que nosotros violamos el decreto y que no lo queremos seguir. Por supuesto, las 3 veces que lo pedimos nos lo negaron. Una de las cartas me la niegan y me escriben la carta y me dan una lista tremenda de las veces que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Cuba habían tenido contacto, las notas diplomáticas de protesta del régimen de Cuba, las reuniones de los diplomáticos de Washington en el Departamento de Estado. Entonces, ahora el régimen de Cuba, nosotros con la campaña aquella que hicimos de Carnival, que permitió que montaran a bordo del barco los cubanos, y que el régimen después, unas semanas después o unos días después, decretó que sí, que los cubanos iban a poder entrar por agua. El régimen no tiene ya una ley para impedir que los cubanos entren por agua. Tiene una política que no deja que entren. ¿Por qué? Porque el régimen está confiado que el gobierno de Estados Unidos le va a cuidar las espaldas. O sea, el barco Democracia estaba listo para salir en una flotilla, todo el mundo estaba allí, habían 102, 3.000 personas, habían 40, 50 camiones de esos grandes de prensa, esperando la expectativa que creaba la flotilla, y se monta el guardacosta a bordo, y me dice el comandante del 7º distrito en aquel momento, dice: usted va a conversar ahora con este oficial. El oficial subió a bordo, me dijo: Ramón Saúl, yo te pido que tú me digas si ustedes van a entrar o no en aguas cubanas. Mira, eso fue uno de los momentos más inolvidables de mi vida, y he tenido muchos, porque aquel hombre confiscó el barco con lágrimas en los ojos. Aquel hombre, y yo lo digo y me emociono, parado delante de mí me pregunta: ¿usted piensa entrar en aguas cubanas? Yo le digo: yo pienso entrar en aguas cubanas todos los días de mi vida. Cada momento desde que salí de mi país, yo pienso en regresar a mi patria, a mi tierra. Pero esa pregunta que usted me hace, en la forma en que usted quiere la respuesta, yo no se la voy a dar. Porque un país democrático no tiene derecho a preguntarle a un ciudadano qué cosa ese ciudadano va a hacer mañana.
Mañana. Eso lo hacen las dictaduras. El hombre me entregó en ese momento el acta de confiscación del barco Democracia, y el barco Democracia tuvo casi un año preso. Pero caminando por allá estaba una de las más altas autoridades del guardacosta, que no quiero revelar porque no quiero faltarle a él. Y me dijo, me llamó para allá, me puso el brazo así por arriba y caminamos alejándonos de la gente. Te voy a contar algo. Y esto es, yo creo, la primera vez que yo lo digo. Pero para que tú veas qué relación había de respeto. Porque siempre que tuvieron que arrestarnos, nos arrestaron. Pero siempre nos trataron con dignidad. Donde quiera que yo me paro, eso es mi opinión del guardacosta y lo sostengo. En ese caso, vaya, en el caso de que hayan maltratado a algún balsero, nosotros también lo hemos protestado. También hay balseros que no se han portado bien. También tenemos que decir eso. No todos, la mayor parte se portan bien. Pero me dice, te voy a hacer una historia. Hoy, por la mañana, cuando la flotilla estaba aquí, yo reuní a mi gente allá en la estación. Los paré en línea, como siempre hago, y le dije, hoy vamos a tener que confiscar el barco Democracia. Y yo tengo que escoger a uno de ustedes para que lo haga. Ustedes van a tenerle que dar a Ramón Saúl la orden de confiscación si él no le responde la pregunta, y lo más seguro es que él no se la responda. Por lo tanto, pido que dé el paso adelante el que es un voluntario para hacerlo. Y me dice el hombre, me dice, fue la primera vez que ninguno de esos hombres dio paso adelante. Yo tuve que escoger a ese hombre que estaba parado delante de ti para que él fuera el que te entregara la orden de confiscación. Fíjate hasta dónde llega la dignidad de la lucha cívica y el reconocimiento del derecho al retorno que nos truncan todos los días. En ese momento nos quitaron el barco, Democracia. Pero la flotilla salió, no entró en aguas cubanas. Nosotros hemos entrado 3 veces en aguas cubanas y hemos sido sancionados. No entró en aguas cubanas hasta las 12 millas. Esa flotilla, cuando nosotros hemos ido frente a las costas de Cuba, al principio llevábamos solamente flores y los destellos de los espejos, pero después le agregamos rayos láser con letreros en las nubes. Y después le agregamos fuegos artificiales que llamamos luces de libertad. Y cuando hemos lanzado esas luces y esas imágenes frente a las costas de Cuba, el cubano de la isla ha respondido con destello de arriba de los edificios. Han ido para el malecón. La policía se los ha tenido que tomar el malecón. Se los ha llevado presos mucho y después los sueltan. Eso es lo que hace, se establece ese vínculo. Por lo tanto, nosotros no vamos a estar nunca a favor de que el cubano no pueda ejercer un derecho, porque entonces parecería que estuviéramos hablando de los dos lados de la boca. Porque además, estratégicamente hablando, tenemos que penetrar esa sociedad. Yo admiro mucha gente, muchos luchadores. Los presos políticos plantados para mí son mi ejemplo, mi inspiración. Esa gente que solitos en esas mazmorras dieron todo, algunos su vida y otros a veces piensan que mejor hubieran muerto porque no querían haberse pasado toda su vida viendo esclava a su patria sin poder continuar haciendo cosas por ella. Esos ejemplos de las damas de blanco, esas mujeres valientes que salen y luchan en las calles de Cuba, esos otros de la UNPACU, del mismo movimiento Democracia, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, de todos los movimientos que hay dentro de Cuba, con los cuales tenemos las mejores relaciones siempre, como las tenemos con los movimientos acá en el destierro cubano. Bueno, cuando nosotros salíamos en esas flotillas, todo ese espíritu de cubanía se levantaba. El exilio cubano se quedaba rezando por nosotros, atento a lo que pasaba por Cuba, los medios internacionales también. Llegábamos a las 12 millas, los guardacostas nos paraban ahí y pasaban por allá, por el lado de nosotros, los barcos cubanos, los barcos americanos que salían de Cayo Hueso y entraban en las aguas cubanas y entraban en la Marina Hemingway para disfrutar de las miserias de Cuba y nadie los paraba. ¿Sabe cómo indignaba eso? Muchísimo. Pero no era por el guardacosta. El guardacosta simplemente obedecía órdenes de Washington. Son los políticos de Washington. Los que tienen que cambiar esto son los políticos de Washington. Yo no quiero que nadie se siga tomando un café aquí y elevando la esperanza falsa. Yo llevo 50 años aquí. Siempre he trabajado en CO, siempre. Ahora mismo yo estoy en mi trabajo. Aquí estoy en mi trabajo. Y nunca he colectado un centavo. He vivido de mi sudor.
pongo dinero para mi lucha. Mira, el Barco Democracia hubo que hacerle el fondo completo, costó $11,000. ¿Sabe cómo lo pagamos? Con un préstamo. El guardacosta parado ahí frente a nosotros para que no pasemos para dentro de las aguas cubanas, y los cubanos lanzando destellos de espejo, y nosotros lanzándole destellos de espejo. Cuando los guardacostas han visto esos destellos, el propio capitán del barco, del principal barco de la flotilla de guardacosta que está impidiendo que entremos, dijo así: "Did you see that? The Cubans are flashing mirrors to us." ¿Viste eso? Los cubanos están destellando espejos hacia nosotros. El americano se emocionó. El respeto ese se ganó, no los ganamos. Y es lo que nosotros le decimos a los políticos de Washington, incluyendo al presidente Trump. Por favor, señor presidente, somos un pueblo herido muy profundamente. Mucha gente ha jugado con nosotros, ha jugado con nuestra esperanza. Desátenos las manos. No nos quite los pocos instrumentos que tenemos para luchar de verdad. Ayúdenos a derogar ese decreto. Ponga el maldito embargo ese, no ha servido nada más que para que el régimen nos destruya internacionalmente, pero las sanciones sí sirven personales. Cuando tú le dices a Ramiro Valdés, yo te estoy haciendo a ti objeto de mi sanción, el país más poderoso del mundo, psicológicamente, eso tiene un efecto. Pero además, toda esa gente tiene dinero en muchos lugares, tienen intereses. Esa gente sale, viajan. Ramiro no sale porque corta en la cabeza. Pero los otros, que a lo mejor lo tienen también, a lo mejor piensan que no son tan culpables como él. Y van por ahí disfrutar en otros lugares y pueden caer presos si hay recursos internacionales bajo sanciones, especialmente cuando las sanciones son multilaterales, que es lo que hay que buscar, que es una de las razones que el embargo no ha sido apoyado como el embargo de Sudáfrica. El embargo de Sudáfrica fue multilateral. Desgraciadamente el mundo ha querido ver eso en esta medida, porque comenzó por los Estados Unidos y todo el mundo ya hacemos el sentimiento que tiene con los Estados Unidos. Pero no todo el mundo, hay mucha gente que no son así, pero desgraciadamente hay muchas que sí. Entonces sí hay cosas que podemos pedirle a los políticos de Washington, no antagonistamente, no hay que fajarse con ellos, no hay que destruir nada, no hay que inmiscuirse en chanchullos, no, lo que tenemos que decir: señor presidente, señores del Departamento de Estado, quiten estas medidas que nos aguantan las manos, y nosotros nos comprometemos a no hacer nada que vaya a involucrar a ambos países. Claro, está claro, cuando un ciudadano en una dictadura ejerce un derecho, la dictadura inmediatamente saca el palo o saca la pistola. Bueno, ese ya es nuestro riesgo. Cuando yo salgo a la calle y voy a pasar la calle, me arriesgo que me arrolle un carro. Claro. Es parte de la vida. Maestro, una pregunta que quiero hacerle. Y discúlpeme si es una indiscreción, nada, pero estoy hablando como con mucha curiosidad. Lo que tú quieras. ¿Usted ha recibido algún gran o alguna ayuda, algún soporte del gobierno? No. Nosotros fuimos el primer grupo que el gobierno de Clinton ofreció los grants. Bob Menéndez fue uno de los que ayudó a conseguir esos fondos para ayudar a la lucha por la libertad de Cuba. Y nosotros lo rechazamos. Se nos ofreció y lo rechazamos. Somos pobres. Muchas de las cosas que hacemos, las hacemos con la ayuda de los cubanos que nos quieren ayudar y de nuestro propio bolsillo. Y las hemos hecho. ¿Por qué no lo aceptamos? Bueno, te voy a poner una anécdota. Durante una flotilla, nosotros le dijimos en aquel entonces que no lo queríamos. Durante una flotilla, estaba pendiente una flotilla, y el Bob Menéndez nos había dicho: presénteme un presupuesto para ver si yo puedo conseguir que entidades no gubernamentales los ayuden. Eso llegó al Departamento de Estado. Y el señor Michael Rannenberger, que era el jefe del Buró de Cuba, una gran persona, por cierto, una gran persona, a pesar de que él
hizo lo que le mandaban los políticos. Me llamó y me dijo, Ramón, Saúl, esos barcos que están llevando ustedes, los barcos de los pescadores, etcétera, sabes que los pueden perder, ¿verdad? Yo le dije, bueno, imagínese usted, secretario, la imagen del país más poderoso de la tierra, confiscándole barcos pesqueros a gente pobre, que va frente a un país esclavo, que tiene un tirano en el poder que asesina a mujeres, hombres y niños y lleva décadas haciéndolo, y el país más poderoso de la tierra, lo único que se le ocurra es comprarle los barcos a esas personas para que no puedan protestar. ¿Usted está dispuesto a pagar ese precio? Porque si usted está dispuesto a pagarlo, nosotros estamos dispuestos a pagar el precio de que nos lo confisque. Se revirtió la conversación y me dice, remember the grant. Nosotros ni habíamos recibido ni lo habíamos pedido. Yo le dije a él con estas palabras, señor Rannenberg, lo que nosotros aspiramos de ustedes es que nos respeten el derecho a luchar. Aspiramos a más, aspiramos a su solidaridad, si solamente, pero no. Si usted no puede entender eso, ustedes y nosotros no nos entenderemos nunca. Nunca hemos cogido grants, nunca, y no lo vamos a hacer. ¿Qué historia? Respetamos a que lo haga, porque hay mucha gente que lo han recibido y que lo han usado adecuadamente para ayudar a la lucha por la libertad de Cuba. Pero cuando tú eres proactivo, como hemos sido nosotros, así en el estrecho de la Florida, hacia allá, con ese proactivismo que usamos nosotros, nos volvemos muy vulnerables a que nos traten de chantajear con eso para que no hagamos la flotilla, porque si no te quito los fondos, ¿no? Mejor así, mejor como estamos. Pobres, no hay problema, pero no tenemos ese lastre que desgraciadamente a veces te impide más que te ayuda. Qué historia, maestro, qué historia. Bueno, en el chat la gente mucha gente está comentando impresionado. Hay mucha gente que desconocían de esta historia. Gracias y que Dios los acompañe mucho. Los quiero mucho y persistan en esa idea que somos un solo pueblo. Somos un solo pueblo. Nos divide un tirano. Vamos a aplastar a ese tirano para ver a Cuba libre. Pero mi poema de hoy se llama Llanto de mi tierra. Y dice, Coqui, dice, llanto y llanto de mi gente, llanto y llanto libertad, llanto esto está caliente, llanto busca su verdad. Llanto y llanto del destierro, llanto tienes que parar, ya no quiero más encierro, tengo derecho a pensar. Llanto con la tonga dando, con la tonfa dando, y en el siglo XXI tu casa sigo asediando. No eres padre mío, no me tienes que golpear. Tampoco esta isla es tuya, no me voy a arrodillar. Se acabó, se secó mi llanto. Tanto me ha quitado usted que hasta me ha quitado el miedo. Y si mi miedo se acaba tu poder.